está Mauricio? ¿Me escucha? Jimmy, buen día, fuerte y claro, un gusto saludarte. Gracias. Mauricio, ¿qué opina usted de este? Bueno, hay una suerte de enfrentamiento entre abogados. Unos dicen que el presidente de la República no está obligado a pedir licencia, otros que efectivamente, de acuerdo a la ley, no hay nada nuevo bajo el sol, que tiene que pedir licencia para poder ser candidato, y quien debe asumir es la vicepresidenta. ¿Cuál es su punto de vista como director ejecutivo de la fundación? Jimmy, nosotros podemos quejarnos de la calidad de nuestros legisladores, pero no todos redactan tan mal de dejar abiertas las disposiciones de la norma y que haya quien interprete la misma a su manera. El código de la democracia es muy claro. Hubo reformas en 2012, hubo reformas en 2020. El artículo 93 dice con claridad que quien quiera ir, en definitiva, por un mismo cargo que el que en ese momento ocupa, tiene que solicitar licencia sin remuneración durante el periodo de campaña electoral. Yo no sé si esta norma está redactada en un español básico, en una lengua incomprensible para prestarse a interpretaciones antojadizas de quienes creo más están preocupados en cotizar con el gobierno en lugar de decir las cosas como son. Y si necesitamos la lectura textual, dice con claridad: los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Claro. No hay ciencia. Claro. No hay vuelta que darle. ¿Qué es lo que han dicho los contradictores? Que en ninguna parte dice presidente o vicepresidente. A eso me refería. Que no dice. Incluso, Jimmy, por favor, si hemos escuchado barbaridades como decir que por la sentencia de la Corte Constitucional respecto de la muerte cruzada, esto no se considera una reelección y que por lo tanto el artículo 93 es inaplicable. Cuando si uno revisa el debate de 2012 y de 2020, esta norma está ahí establecida para que quien está ocupando un cargo ejecutivo principalmente y busca ser candidato al mismo tiempo que ejerce dicha función ejecutiva, pida licencia para que no haga mal uso de recursos públicos a su cargo. La regla no solo rige en Ecuador, la regla está vigente en varios países del mundo incluso. Claro. Mauricio, esa licencia debe pedirla en el momento en que se califica su candidatura. Mire que ni siquiera digo inscripción, o en el momento del inicio de la campaña. El artículo 93, Jimmy, dice desde el inicio de la campaña electoral. Y ahí quizá tengamos una indignación por cómo diferencia las cosas el artículo 93, pero nuevamente la norma lo establece con claridad. Si quien está en la asamblea quiere ser presidente, si quien está en una concejalía quiere ser alcalde, tiene que renunciar al momento de solicitar la inscripción de la candidatura. Estamos hablando que si tenemos en cuenta el calendario electoral vigente para 2025, quienes opten por una dignidad distinta a la que actualmente ocupan, asambleístas para presidentes, tienen que renunciar hasta el 2 de octubre. Estamos hablando básicamente 3 meses antes de lo que quien opta por el mismo cargo debe hacerlo. Y ojo, hay una gran diferencia, Jimmy, tú lo sabes perfectamente bien, entre renuncia, dejar de ser autoridad, a licencia sin remuneración, porque acaba la campaña y regresas a tu puesto. Claro. Ahora, Mauricio, ¿quién debe, es decir, no debería preguntarme algo que ya sé la respuesta? ¿Quién debe suceder? Es la vicepresidenta de la República, pero ¿qué puede pasar para que de alguna manera se argumente que la vicepresidenta no puede ocupar el cargo de presidenta encargada? De nuevo, no hay vuelta que darle, Jimmy, no hay interpretación que hacer. El artículo 146 de la Constitución dice claramente:
Si hay una ausencia temporal del presidente de la República, es reemplazado por quien ejerce la vicepresidencia. Punto. La frase es clarísima. Si el señor Noboa pide licencia para irse a hacer campaña, se configura su ausencia temporal del cargo, quien ocupe la vicepresidencia tiene que asumir las funciones de ejecutivas plenas, sin modulación, sin limitación. Ahora, no estamos hablando de quién con nombre y apellido ocupará la presidencia de la República, pues sabemos que están en marcha cosas tan simpáticas como una denuncia por violencia de género ante el Tribunal Contencioso Electoral, en el que su principal actora ha dicho que lo hace no por el tema de la violencia de género, sino para buscar la destitución de Abad, o barbaridades como la sucedida la semana anterior, donde la ministra de Trabajo, muy suelta de huesos, reforma un acuerdo ministerial para permitir sumario administrativo respecto de autoridades electas, ¿no? Y en cuestión de horas, como por arte de magia, una funcionaria del ministerio empieza el sumario administrativo en contra de la señora Abad, que probablemente provoque, de forma inconstitucional, por supuesto, pero su destitución. Mauricio, ¿qué tal? Omar Jaén le saluda. Buen día, gracias por tu tiempo. Saludarte, Omar, buen día. ¿En serio crees que van a llegar a ese punto? O sea, ni siquiera, a ver, yo creería, ¿no? Yo creería que van a esperar el fallo del contencioso electoral. Pero ¿en serio creen que se van a arriesgar por lo del sumario administrativo? Es que no veo una cuestión más clara, Omar. Le quieren jugar la psicológica para ver. ¿Se acuerda que el propio Daniel Noboa en una entrevista dijo tranquila que ella misma se va a votar? Sí, pero no sé. A ver, imaginémonos lo absurdo que es esto, ¿no? Ajá. Porque además hacen esta reforma con dedicatoria, Omar, obvio, sí. Metiendo un proceso especial para aquellas autoridades que no sean servidores públicos de carrera. O sea, autoridades de elección popular. El día de mañana le cae mal a un legislador, le abren sumario administrativo, ¿no? ¿No le suena absurdo a la gente? ¿No le suena bárbaro o inconstitucional? ¿Por qué en el caso de la señora Abad debemos salir a aplaudir? Acá no se trata de que ella nos caiga bien o nos caiga mal. Claro. Nos trata de evidenciar lo absurdo que resulta que por la vía de un sumario administrativo se pretenda eliminar de en medio a una vicepresidenta de la República, persona que además fue elegida por Noboa para acompañarle en su camino. Nadie la puso ahí como por arte de magia, no, ahí la puso Daniel Noboa y la pusieron los votos de los ecuatorianos, así es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen y los caminos están establecidos en la Constitución y la ley. Llegar a esta barbaridad de una reforma con dedicatoria y la apertura de un sumario administrativo en cuestión de pocas horas, creo que nos hace ver que hay un camino por el que han optado y por el que con seguridad intentarán quitarse a Abad de por medio. Y es hasta retroactivo, ¿no? Porque la supuesta infracción se cometió el 1 de septiembre, supuestamente, ¿no? Pero, Omar, por favor, de los principios básicos que nos enseñan a nosotros en derecho es la irretroactividad de la norma. La norma es aprobada para que rija futuro. Pero en este punto poco o nada importará para cumplir los objetivos que se han trazado y para quedar bien, pues, entre funcionarios menores con quien creo que ha dado una orden de que encuentren la forma de quitarse a Abad de medio. Pero esto puede llegar a la Corte Constitucional. Supongo que el equipo jurídico de la señora Abad va a apelar a eso, ¿o no? ¿O es igual? Sí, sin duda. O sea, incluso mira que podría irse, Omar, y tú lo sabes, a instancias internacionales porque es una clara violación de derechos. Pero eso demora, pues. Terminamos pagando, y será en 10 años, pero quienes terminamos pagando los platos rotos somos nosotros. Porque tú y yo y millones de ecuatorianos tenemos que aportar con recursos públicos después para pagar sentencias que reconocen la violación de derechos. No es cuestión acá de hacer las cosas simplemente por satisfacer asuntos personales. Las cosas deberían hacerse de la forma correcta en el marco de un Estado de Derecho, independientemente de si esta persona nos cae bien o nos cae mal. Ahora, Mauricio, digamos que no prospera eso, digamos que les entra un poco de conciencia a la gente del Ministerio de Trabajo y no se quieren meter a problemas a futuro, porque eso les va a traer problemas. Todos los que vayan firmando todo en este proceso van a tener que en su momento, como tú dices, ¿no? Algún juicio de demanda internacional van a tener que, juicio de repetición. Ahora,
volvamos, afinquémonos en el tema del contencioso electoral, las acciones abiertas en contra de Verónica Abad, ¿no, verdad? Está una por violencia de género, pero también está la del señor Guarderas, pues se acuerda, ¿no? La de la infracción electoral cuando ella fue candidata a la alcaldía de Cuenca. ¿Tienen base las dos como para en su momento llegar a la destitución o al menos la pérdida de derechos políticos, que también es otra de las salidas que tiene el gobierno, ¿no? Que si perdiste tus derechos políticos no vas a poder ejercer el cargo de presidenta encargada cuando Daniel Noboa tenga que asumir el cargo, pedir licencia. Ese es el punto de partida, Omar, porque el Tribunal Contencioso Electoral no puede destituir ni al presidente ni a la vicepresidenta de la República, pero por la vía de la suspensión temporal, por 2 años quizá, como se está pidiendo, de los derechos de participación, que incluye los conocidos como derechos políticos, le deja a la persona sin piso de ocupar un cargo público, de reemplazar al presidente de la República, ¿no? Entonces creo que la vía de la suspensión es precisamente a la que se está apuntando en el marco de los procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral. La multa es un asunto que sale sobrando, pero que siempre está ahí. Yo te diría incluso que frente a lo que se está viviendo en el interior del Tribunal Contencioso Electoral y la movida política conveniente de algunos actores, lo más sensato sería analizar si en realidad procede la denuncia por violencia de género, porque mira, la del señor Guarderas es tan absurda. Es una infracción electoral, sí, pero ni la acción de la señora Abad, ni el resultado de dicha acción influyó en el proceso. La señora Abad terminó última en la carrera para la alcaldía de Cuenca. Hay cosas más importantes de las cuales preocuparse quizá respecto de su candidatura en aquel entonces. No se trata acá de poner cualquier asunto y tratar de que prospere. Hasta para el uso del derecho hay que hacerlo con responsabilidad, y sabemos que además las infracciones y las sanciones que están establecidas en el Código de la Democracia deben ser proporcionales. En ese sentido, imagínate tú, una candidata que hace pre-campaña y termina en último lugar en la carrera electoral para aspirar a un cargo de elección popular en una ciudad, pues termina con suspensión de 2 años. Es una cuestión totalmente desproporcionada, no distinta a la que es, por supuesto, como si esa pre-campaña hubiera influido para que la candidata obtenga un triunfo y ocupe un cargo. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Perfecto. Y finalmente, Mauricio, y esta pregunta se la estoy haciendo a todas las personas con las que estamos analizando el tema de las licencias, de las causas y todo. A ver, en estos momentos, de manera particular, creo que el contencioso electoral es más poderosa que la Corte Constitucional en estos instantes, porque si hoy se levantan de malas los jueces, digamos que tuvieron un mal fin de semana y hoy se levantan de malas, nos dejan sin presidente, sin vicepresidenta, sin alcalde de Guayaquil, sin consejeros de participación, porque aparte de los de la Liga Sur, también tiene el caso Fantoni y Bonifaz. Hay otra causa, Fantoni y Bonifaz. O sea, insisto, si hoy se levantan de malas, dejan a la institución del país en soletas. Entonces, ¿crees que en estos momentos se tiene que plantear alguna reforma como para limitar este tema de las sanciones? Porque, insisto, un día amanecemos de malas y quedamos en soletas en este país. Omar, estamos a un mes de que la Constitución cumpla 16 años de vigencia. Y este debate, el debate de la justicia, el debate del Consejo de Participación, los concursos de designación de autoridades cada vez toman más fuerza. Creo que hay que hablar ya con responsabilidad de cambios profundos en la Constitución de una constituyente. No podemos seguir sosteniendo. Sí, pero es que no hay otro camino, Omar. Nos lo ha dicho la propia Corte Constitucional, y acá el problema de fondo no se soluciona cambiando un artículo del Código de la Democracia o haciendo reformas de maquillaje que no nos llevan a nada. Hay problemas profundos que tienen que ser atendidos de forma responsable y sin miedo. Una constituyente limitada, una constituyente con reglas claras, sobre la base del artículo 444, puede darle al país un cambio profundo en cuanto a la institucionalidad para evitar barbaridades como estas, donde haciendo uso y abuso de la norma se trata de obtener únicamente beneficios particulares. Oye, pero Mauricio, pero hay otros que están proponiendo que regrese la del 98. ¿Tú qué opinas?
No, eso es imposible, y los que sabemos del tema, porque afortunadamente hemos estudiado y somos responsables frente a este tipo de opiniones, decimos no hay forma jurídica alguna de hacerlo, y no es cuestión de simplemente decir no un referendo, y si la gente dice sí, volvemos a la Constitución. No, incluso esa Constitución del 98 en un referendo necesitaría tener modificaciones en su contenido, particularmente en materia de derechos, para evitar retrocesos que bajo los principios jurídicos no pueden darse, ¿no? Así es que no es cuestión de simplemente decir volvamos a la 98 y se soluciona el problema. Cuando han pasado tantos años, ha habido evolución en materia de derechos, ha habido aspectos positivos que no pueden retroceder bajo ningún concepto, pero particularmente bajo los principios del derecho. Gracias al abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy amable como siempre. Buen día. Gracias, Jimmy. Un abrazo también para Omar y para nuestra audiencia.